Vamos a analizar la última información, los últimos acontecimientos sobre este caso que se ha convertido casi en una especie de telenovela por entregas. Y digo esto porque se dilata cada vez más y es un poco más de lo mismo, ¿no?, lo que estamos viendo. Para hablar de los últimos acontecimientos me acompaña el profesor Daniel Álvarez, profesor de Estudios Religiosos de FIU, además del Centro de Medio Oriente de FIU, Universidad Internacional de la Florida. Profesor, gracias por estar con nosotros. Y le damos las buenas noches. Él está en Washington, nos acompaña vía Skype el experto en seguridad, el profesor Carlos Rizawi. Rizawi, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Quisiera comenzar con usted, Rizawi, su última lectura, los últimos acontecimientos, y quisiera comenzar con Rusia. ¿Ha cambiado Rusia su actitud? Ahora dice que si se comprueba que sí hubo el uso de esas armas, pues que pudiese respaldar una acción estadounidense. Evidentemente, la posición de Rusia ha cambiado, pero no ha cambiado porque le cambió el corazón, sino que ha cambiado porque los intereses han cambiado también. En cierto sentido, Rusia ve ahora que hay más de 10 barcos americanos, incluyendo submarinos. Hay también barcos ingleses y una base militar en Chipre. O sea, de que una situación parecida al bloqueo de Cuba durante la crisis nuclear con los cohetes en Cuba en los años 60. Entonces Rusia no tiene más remedio que cambiar su posición, lo que abre la posibilidad a Estados Unidos de entrar en una negociación en la cual se demandaría a Rusia que le demande a Irán, que le demande a Siria desmantelar los cohetes químicos y deshacerse o desmantelarlos o trasladarlos a Irán. Lo que parece un juego de ajedrez mejor, porque Estados Unidos en verdad no tendría que hablar con Siria, que es el peón en la situación, pero los aliados son Rusia e Irán, y más todavía Rusia, que fue la que armó a Siria. Rusia sabe exactamente dónde están las armas, qué tipo de armas tienen, porque la Unión Soviética, antes de caer, y después Rusia, ha tenido la relación con Siria ya por más de 60 años. Y Irán es la aliada también de Siria. O sea que esa sería una situación, resolución pacífica del conflicto basado en la presencia de las fuerzas americanas en la región, que básicamente están bloqueando la parte mediterránea de Siria. Vamos ahora con el profesor Álvarez, si me permite, profesor Rizawi. ¿Qué piensa? ¿Está ganando el pulso político, diplomático de Estados Unidos con Rusia? Bueno, aunque hay una opinión en los Estados Unidos, 10 americanos están en contra de esta intervención, sí, indiscutiblemente, y la opinión mundial también está muy dividida. Yo creo que Rusia siente presión de que si los Estados Unidos tiene evidencia contundente, no verificable, de que efectivamente fue el gobierno de Assad que usó esas armas, Rusia quedaría en una posición muy mala en términos de la opinión mundial, porque se verían como los defensores, los apólogos de un régimen que ha cometido actos de genocidio. Así que de cierta manera es una movida astuta de Putin de decirlo, pero al mismo tiempo también ha calificado la acción de los Estados Unidos no solamente como unilateral, sino como un acto de agresión, y le llamó a Kerry, el secretario de Estado, mentiroso, cuando supuestamente Kerry niega de que había presencia de Al-Qaeda. Así que me parece a mí que Putin tiene las dos barajas. Y hay que recordar que Bashar al-Assad sigue negando que fue él el que usó las armas químicas. Así que vamos a ver qué tipo de prueba contundente puede presentar el gobierno de los Estados Unidos, que dice estar muy seguro, ¿no?, de que las armas químicas fueron usadas por Bashar al-Assad, y esperamos que no venga ninguna sorpresa. Pero es interesante, indiscutiblemente, esta movida de Rusia es sumamente importante porque puede ser, como decía Carlos, los primeros pasos a una solución política a este conflicto. Bueno, si vemos, por ejemplo, podemos ir a lo que ocurrió anteriormente en Irak, y acaba de mencionar ahora el profesor Rizawi, el profesor Álvarez, el caso de que no haya ninguna sorpresa. ¿Se debe esperar a que haya un informe con pruebas reales de que sí, que fue Bashar al-Assad el que usó esas armas en contra de su pueblo? Yo pienso que los Estados Unidos va a actuar basado en la inteligencia que los Estados Unidos ha obtenido por intermedio de sus fuentes, y la investigación que haya hecho las Naciones Unidas pueden aprobar o aportar algo más a la verificación independiente que tiene los Estados Unidos, que incluye estudios genéticos de pelos de aquellos que fueron víctimas y otros elementos genéticos que muestran la presencia del gas sarín. Yeah.
¿Cómo llega el presidente Obama al G20, profesor Álvarez? ¿Esa es donde ya va a acabar de cuajar todo esto y de cerrar el tema de sus aliados para hacer una intervención? Él necesita... Como imagen, ¿no? Correcto, él necesita plantear, ¿no?, en el G20, que va a ser olvidado por el tema de Siria, de que efectivamente esas armas fueran usadas por Bashar al-Assad. Y él tiene que hacer ese acto de convencer a estas naciones que la acción era necesaria, aunque sea una acción ilegal, como lo dijo Ban Ki-moon, secretario de las Naciones Unidas, dijo que era una acción ilegal, pero que era necesaria. Y lo que va a tratar él dice ilegal y que va a empeorar la situación. Correcto, correcto. Don Ban Ki-moon ha sido bien claro. Hay que resolver las cosas por medio del Consejo de Seguridad, lo que los Estados Unidos va a plantear, y me parece a mí que de cierta manera Rusia está sintiendo ese fuego lento, ¿no?, de que está luciendo muy mal, porque si los Estados Unidos tienen esa evidencia, Rusia va a lucir muy mal. Por eso estas cosas están cambiando poco a poco. Pero el presidente tiene que hacer un acto de movilizar la opinión mundial a su favor para minimizar ese cargo, ¿no?, de que lo que está haciendo no tiene legalidad bajo la ley internacional, y así cambiar la presión de él, por ejemplo, como dijo hoy, ¿no?, a Rusia. ¿Por qué la gente no está haciendo la pregunta a Rusia por qué sigue apoyando a este individuo? Pero la pregunta clave aquí es, ¿tiene los Estados Unidos la evidencia totalmente convincente y clara de que fue Bashar al-Assad que usó las armas y que no fueron los rebeldes? Hay que traer a colación de que en el pasado las Naciones Unidas ha dado diferentes informes, ha dicho que fueron los rebeldes que han cometido actos de atrocidades contra la humanidad por los elementos extremistas de los rebeldes. Así que la situación me parece a mí que está, Guillermo, Félix, muy opaca, y hace falta mucha más claridad en torno a la acción que se va a tomar. Profesor Rizawi, volviendo al tema, hay un doble discurso, una doble moral. Vámonos a unos años atrás. ¿Por qué ahora sí Estados Unidos dice que va a actuar, que no permite las armas químicas, y si nos vamos a la década de los 80 no se actuó de la misma forma? ¿Qué ha cambiado? Yo pienso que lo que cambió es la modalidad en la cual fue usada y las proporciones en la cual fue usada y el periodo de tiempo. Y también la situación de que no se puede dar el lujo ni Estados Unidos, ni Irán, ni Rusia, de que Siria se transforme en un Estado sin Estado y que se divida posiblemente, que sea el futuro de que tenga. O sea que las proporciones han cambiado. Profesor Álvarez. No, aquí difiero con Carlos. Me parece a mí que es un doble discurso aquí. Estamos atacando, o preparándonos para atacar a Siria por esas razones que da Carlos, de que hay armas de destrucción masiva, crímenes contra la humanidad, genocidio, armas que no se deben usar, armas químicas. Nosotros en el 83 le dimos los agentes químicos a Saddam Hussein para decimar las tropas de Irán, cuando estaban en la guerra Irán. Y en los 88 también viramos para el otro lado, cuando Saddam Hussein estaba exterminando a kurdos usando armas químicas, repito, y nosotros sabíamos que él estaba usando. Y se armó y se entrenó a Osama Bin Laden en su momento. Exactamente. Y por último quiero declarar, si vamos a entrar allí para salvar, porque se mataron 1.400 armas, aunque los sirios dicen que fueron 502. ¿Por qué no entramos en Egipto, donde murieron más de 1.000 personas por esta junta golpista, y le seguimos dando apoyo militar a un crimen que también ha cometido actos contra la humanidad? ¿Por qué no intervinimos en Ruanda, cuando 1 millón de tutsis fueron asesinados por los hutus? 1 millón de africanos. Es decir, hay un doble discurso aquí. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, que estamos escogiendo el barrio en que vamos a intervenir. La gente dice, no, pero los Estados Unidos es responsable moralmente por el bienestar de la humanidad. Estamos escogiendo batalla. Exactamente, exactamente. Entonces, me parece a mí que estamos en un acto de duplicidad, de hipocresía, y eso me parece a mí que es sumamente peligroso para nuestra posición en el mundo, y la gente que está mirando y se acuerda de todos estos eventos está diciendo, un momentico, ¿de qué están hablando ustedes? Porque esto no han intervenido en otros casos y ahora quieren intervenir aquí. Eso es problemático para nosotros. Vamos a escuchar declaraciones del senador McCain al respecto, y ya vamos a cerrar este segmento. Quiero hablar con el profesor Álvarez y también con el profesor Rizawi sobre la actitud del presidente Barack Obama, que podía haber actuado solo, pero decidió ir al Congreso y contar con ellos. Vamos con McCain primero. Siento en los términos más enérgicos que necesitamos tener esta disposición a fin de revertir el rumbo del conflicto en el campo de batalla contra Bashar al-Assad. Si Bashar al-Assad se mantiene en una posición de ventaja, nunca va a dejar Siria. Él tiene que saber que está perdiendo, y de esa manera se obtendría un acuerdo negociado para lograr su salida. El presidente ha dicho, Bashar al-Assad debe irse.
Así que nuestra política tiene que ser la de implementar lo que ha dicho el presidente. Bueno, vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente. Ahí tenemos ahora a Barack Obama. We want to join with the international community. Queremos unirnos a la comunidad internacional para dar una respuesta eficaz que frene el uso de estas armas en el futuro. He hablado al primer ministro de Suecia en nuestros esfuerzos de conseguir autorización del Congreso para una acción militar y en nuestro esfuerzo internacional responsabilizando al régimen de Assad. Vamos a seguir tratando de fortalecer las capacidades de una oposición incluyente y representativa y apoyar a la diplomacia con el fin de acabar con toda la violencia y avanzar en una transición política en un futuro en Siria, donde se respeten todos los derechos de los pueblos. Esa autorización del Congreso, para algunos, lo que está haciendo es dilatar mucho más esa intervención. Profesor Rizawi, ¿cuál es su punto de vista? Por un lado está dilatando, pero por otro lado le está dando más fuerza a Obama de poder hacer una actuación mucho más amplia. Ya se habla de 60 días con una postergación de otros 30 días, a pesar de que Obama se reserva el derecho de actuar o no de actuar, ya que piensa de que tiene el derecho de actuar basado en la Constitución, mientras que varios congresistas piensan de que la Constitución le da el derecho a declarar guerra al Congreso, pero esto no es una declaración de guerra, sino que es una acción limitada, donde le da un poderío de hacer una acción mucho más extendida de que lo haría si no hubiese obtenido la aprobación del Congreso, y se mantiene el derecho de actuar aunque el Congreso vote en contra. Algo similar que lo que pasó en Inglaterra, pero el primer ministro de Inglaterra dijo, bueno, a pesar de que yo tenga la autoridad, voy a obedecer por lo que ustedes digan. O Vamos sea, ahora con profesor Álvarez ya para Esta guerra finalizar. se ha vendido, justificado que va a ser un acto limitado quirúrgico para desmantelar las instalaciones de armas químicas, no los arsenales. No para sacar al Assad, sino simplemente para... Pero eso no es lo que pasó hoy. Primero, McCain dijo, no voy a apoyar la resolución que pasó en el Comité del Senado. Cambia de mente. ¿Por qué? Porque fuerza una cláusula que dice que no solamente vamos a desmantelar los arsenales químicos, profesor Russoli, sino vamos a también quizás cambiar régimen. Es decir, vamos a apoyar la insurgencia y que vamos a ver cambio de régimen. Señores, eso no es un acto limitado. Segundo, Kerry tuvo que admitir en su testimonio de que no puede garantizar que no vamos a desplegar tropas o botas en el suelo. Profesor Y eso es Rizawi una decía misión que no era, tremenda. decía el profesor Rizawi que no era un acto de guerra. Usted sí lo considera un acto de guerra. Pero mira las palabras de Kerry, mira lo que está haciendo McCain. McCain es el campeón de que la acción no era suficiente si va a ser solamente un ataque quirúrgico, que tiene que haber una intervención que lleve a cambio de régimen. Señores, eso es más allá de un acto quirúrgico y una guerra limitada. Y Kerry no pudo decirle al Congreso, a los testimonios de hoy, que el acto iba a ser limitado. Dijo, quizás en una situación hipotética vamos a tener que desplegar tropas. Señores, esto no es un acto de guerra limitado. Profesor Rizawi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Profesor Álvarez también por los puntos de vista. Vamos a la pausa. Al regreso, el llamado monstruo de Cleveland se suicida y sus vecinos en Cleveland reaccionan con una mezcla de desprecio y una amarga satisfacción.